Buenos días, jóvenes. ¿Me escuchan? Buenos días, maestro. ¿Sí me Sí, escuchan maestro, bien? buenos días. Perfecto, gracias, buenos Buenos días. días, maestro. Disculpen la tardanza, hubo un problema aquí de este lado con la computadora, pero ya parece que pudimos arreglarlo relativamente a tiempo. Muy bien, ¿me puede por favor comentar alguno de ustedes qué fue lo que vimos en la clase anterior? Leímos sobre Excel. No se escuchó muy bien que digamos. ¿Podría repetir, por favor? Leímos sobre Excel Excelente, gracias. ¿Hasta qué capítulo se llegó en la lectura de la clase anterior? hasta el 3, creo. 3, perfecto. Vamos a ver. Correcto. Y se quedaron pendientes unos capítulos para leer para el día de hoy. Teníamos el 4, 5, 6 y 7 probablemente. ¿Es correcto? Sí. Gracias, Armando. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a hacer algunos tipos de preguntas antes de pasar a algunas actividades en relación con Excel. Empezamos con la parte del capítulo número 4, donde se habla de la manipulación de las celdas. Es bastante sencillo, no es un problema. ¿Me pueden decir, por favor, cómo se selecciona una celda actualmente? Simplemente dándole clic. Es correcto, muchas gracias. Dándole clic encima de la celda que queremos seleccionar. Si debemos seleccionar un rango de celdas, ¿qué opciones tenemos para hacerlo? Haciéndole clic en el superior de la columna o en el lado izquierdo. Ok, si queremos un rango en particular de varias columnas y varios renglones, ¿qué haríamos? Mantener presionado y arrastrar con el mouse para que se vaya seleccionando toda una columna. Muy bien, correcto. Si no quisiéramos usar el mouse y usáramos el teclado, damos clic con el mouse en una de las celdas donde inicia el rango y después ¿qué haríamos? Se le da unos comandos de a qué rango quiere decir, de celda A hasta el número 50, por ejemplo. Ok, una opción es esa. Si nosotros queremos seleccionar nada más el rango visualmente, con el teclado, ¿cómo le haríamos? ¿El control E? Una alternativa es dándole clic precisamente en la celda y con la tecla de mayúsculas y una flechita del teclado, moverse a lo largo de la sección de las celdas que queremos seleccionar hasta dejar pues seleccionadas todas las celdas que deseamos. También es una alternativa. Nada más que pues con el teclado no muchos lo utilizan de esa forma. Muy bien. Si queremos ampliar o reducir una selección, aquí pueden utilizar precisamente la opción que les mencioné, con las teclas mayúsculas o minúsculas, y pues vamos más al ratito a hacer una prueba de esto. La manipulación de las celdas también nos permite hacer copia de información de celdas y pegarlas en otra sección de la hoja de cálculo. ¿Sí? ¿Cómo seleccionamos y copiamos una sección de celdas, por ejemplo? Un control C. Es una alternativa con control C, seleccionan el rango de celdas, control C y después con el mismo mouse dan clic en una celda distinta a una distancia suficiente y pueden pegar con control ¿qué?
B. Control B de vaca, perfecto, B chica, como diríamos. También tenemos la opción de hacerlo directamente en las opciones de la cinta de herramientas y opciones de Excel. Ustedes pueden darle un clic en lo que es el icono del copiar, que son dos hojitas pequeñas, pueden copiar el contenido y después pueden ir a la sección que deseen y darle en la opción pegar del menú también. En lugar de usar control C o control V, es una opción. Correcto. ¿Hasta cuántos objetos regularmente podemos almacenar en el portapapeles? 24. Ok, gracias. 24. Al menos así es hasta la opción de 2016 del Office. Ok. Vamos a ver. Ok. Si nosotros deseamos copiar celdas, jóvenes, utilizando el mouse o el ratón, ¿qué alternativa tenemos para hacer una copia sin utilizar el control C y control V? En el apartado 4.5 se hace mención de esta opción para copiar celdas utilizando el ratón. ¿Quién lo puede describir? ¿Nadie, jóvenes? ¿Son esos 7 packs de ahí? Ujú. ¿Sí? Pues dice seleccionar las celdas, a copiar, luego ir al borde y pulsar control. El puntero del ratón se transforma creo que es un signo de más. ¿Sí? Y luego manteniendo pulsando control, pulsar el botón del ratón y manteniéndolo pulsando, arrastrarlo hasta donde se quiere copiar el rango. Perfecto. Luego. Y observa cómo aparece un recuadro que indica dónde se situará el rango en caso de soltar el botón del ratón. Soltar el botón del ratón cuando estés donde quieras copiar el rango. Ok. Soltar la tecla control. Muchas gracias. Es el mecanismo para hacer copias utilizando las celdas con el ratón. Perfectamente. Ujú. Muy bien. Cuando copiamos información en Excel, tenemos varias modalidades para pegar la información de regreso en la hoja de cálculo. Ahí es donde entran las opciones que se conocen como el pegado especial. Cuando nosotros utilizamos las opciones de pegado especial, regularmente lo que se hace es, por parte de Excel, si nosotros copiamos una cantidad o un valor en una celda, que es el resultado, por ejemplo, de una fórmula, y lo queremos pegar en otro lado, tenemos la opción de pegar nada más el valor numérico de la celda y no copiar la fórmula. Eso lo hacemos mediante pegar nada más valores, como vamos a ver más adelante. Es un tipo de pegado especial. Y lo que se copia al final en la celda es el valor numérico que existía en la celda original
pero no se copia la fórmula. Es una parte importante. Vamos a ver. En el capítulo número 5, jóvenes, aquí hablamos ya no de celdas, sino de datos, ¿sí? Pues aquí ustedes tienen la opción de manipular datos dentro de una hoja de cálculo. Hay herramientas que nos permiten, por ejemplo, quitar filas que estén duplicadas en una hoja de cálculo. ¿Sí? Okay. Podemos también ordenar la información en una hoja de cálculo en base a las columnas que tienen. Y podemos ordenarla de formas alfabéticas o inversa al alfabeto, ¿no? Son alternativas que tenemos de manipulación de los datos. Vamos a, ahora sí, como diríamos, a empezar a practicar este tipo de opciones que estamos viendo aquí, para que ustedes tengan una mejor referencia de estas funcionalidades. Vamos a ver. Uso de fórmulas. Ok. Ok, vamos a ver. Voy a compartir con ustedes la pantalla que tengo aquí, donde tenemos una hoja de cálculo de Excel limpia. Y vamos a trabajar con ella un momento, jóvenes. A partir de aquí la pantalla. ¿Todos pueden ver lo que estoy viendo, jóvenes? ¿Sí? Todavía está cargando. Ok, sigue cargando para los demás. Sí, me aparece en negro. Ok, esperamos un momentito. ¿Ya se puede ver todo bien? Sigue negro. Sigue en negro. Sí, la pantalla se quedó en negro completamente. Ok, gracias. Vamos a suspender la visualización. Vamos a intentar de nuevo. ¿Se puede observar algo ahora? ¿O sigue todavía en negro? En mi pantalla todavía sigue en negro. Pantalla solo le ve su... ¿Alguien puede visualizar la hoja de cálculo? A ver, ¿puede repetir, por favor? No, que no se ve nada. Sigue igual. Igual.
Está muy extraño. A ver, voy a tratar de hacer una pequeña prueba con otra ventana. ¿Esta la pueden ver, jóvenes? Acabo de poner una página web de un navegador. A mí me sale todo en la pantalla en negro, maestro. ¿Lo pueden visualizar? No se ve. Permítanme un momento. Ok, gracias. Un momento. ¿Pueden ver así ahora, jóvenes? ¿O todavía? Ahora sí. Ahora sí, maestro. Sí, Sí, ya se ve. ¿Pueden ver la hoja de cálculo ahora? Sí. Sí. Ah, perfecto, gracias. Muy bien. Esa es uno de los detallitos a veces que pasa con el Teams. En algunas ocasiones pasa esto, cosa que no me ocurre con el Zoom. Así que, bueno, otro punto más para considerar el más adelante hacer cambios. No, en este cuatrimestre no, pero pues ya el próximo podremos trabajar con Zoom. Muy bien, estábamos aquí en la hoja de cálculo como les mencioné. Voy a introducir un poco de información, nada más como un ejemplo. Las bien. Entre las manipulaciones de celdas que tenemos, nosotros podemos, por ejemplo, cambiar el tamaño del ancho de una columna al simplemente seleccionar la parte superior de la columna o una celda dentro de lo que sería la columna que queremos modificar en tamaño. Y aquí nosotros vamos con el mouse entre columna y columna en la división, y cuando el mouse se acerca a esa parte, observen ustedes que el mouse cambia. En este caso aparece una línea vertical con dos flechitas. Entonces podemos ahí seleccionar inclusive con el botón izquierdo y con el mouse desplazarnos hacia la derecha o hacia la izquierda para cambiar el tamaño de la columna. Eso es algo que podemos hacer, ¿no? También es posible dentro de las columnas seleccionar un área de celdas y aplicar un formato para poder distinguirla del resto. Podemos, por ejemplo, aplicar bordes que sean visibles y ya podemos observar la diferencia. Podemos aplicar ese conjunto de bordes también a un área o una región que seleccionemos nosotros. Con el mouse podemos movernos y aplicar también ese tipo de formato a las celdas para que sean de esa forma más visibles. En cuanto a las letras, es posible seleccionar un conjunto de celdas con algún tipo de letra y modificar la letra sin ningún inconveniente, con algún tipo de letra que nos guste más para trabajar, ¿no? Y podemos darle efectos también a ese tipo de letra. Ahora, nosotros podemos seleccionar o introducir información. Introduciendo información aleatoria. Podemos aquí poner descripción de algo, un producto, por ejemplo, impresora láser, impresora de inyección de tinta
Dado que estamos en la materia de fundamentos de TI, pues estoy incluyendo aquí aspectos que ustedes van a tener que utilizar. A ver, ¿cómo les gusta aquí? Mm, Bien, aquí tenemos un ejemplo de información. Y los costos, bueno, aquí podemos inventar cantidades. Estoy inventando números, aquí no puede no ser muy exacto ni fidedigno la cantidad de dinero. Y X aquí, quién sabe cuánto cuesta. También, como se había platicado, es posible introducir fórmulas dentro de lo que es la hoja de cálculo, poniendo el símbolo de igual para hacer algunas operaciones matemáticas entre celdas. Seleccionan ustedes la celda y otra celda que quieren multiplicar para que les dé ciertos valores que deseamos. Y como observamos también, es posible copiar las fórmulas. Y también es posible copiar de forma especial con control C, como ya he mencionado ustedes. Me voy a otra sección de la hoja, por ejemplo. Y en lugar de poner control V, puedo poner el botón derecho y utilizar las opciones de pegado especial, donde quiero pegar nada más los valores. Al pegar los valores, el Excel me muestra el valor numérico de la celda. Si yo, por ejemplo, utilizo el clic en la celda original, aquí aparece la fórmula que se utilizó para obtener el valor.
Y con el pegado especial yo nada más puse ya en sí mismo el valor numérico de la fórmula. ¿Observaron este apartado, jóvenes? ¿Sí lo pudieron captar? Sí, maestro. Ok. También es posible poner funciones en las hojas de Excel para poder hacer cierto conjunto de acciones. Como por ejemplo, si yo quiero la suma de todo esto, en lugar de hacer un igual y poner cada una de las celdas en la fórmula hasta completarla, tengo las opciones de las fórmulas autosuma, por ejemplo, entre otras fórmulas que existen aquí, como promedio, máximos y mínimos, etc. La autosuma me permite hacer una sumatoria automática de un conjunto de celdas. ¿Sí? Entonces aquí seleccionan Enter nada más y ya tengo el total, que es la suma de todo esto. ¿Cómo obtienen ustedes la suma de un conjunto de rangos, de celdas? Por ejemplo, ustedes seleccionan con el mouse y si no quieren poner la fórmula aquí al final para ver el total, pero quieren saber cuánto es, ustedes en la parte inferior derecha ven que automáticamente Excel hace la suma de estas celdas y también les puede dar la cantidad de elementos que son, 14, y el promedio inclusive se los puede dar en ese momento sin necesidad de que tengan que poner aquí las fórmulas explícitamente. ¿Sí? El formato, obviamente aquí como lo vemos, es un formato pues, numérico simple, pero si deseamos tener un formato de moneda, seleccionando las columnas que deseamos que se vean afectadas para que se vean como moneda, nosotros podemos ir a la opción aquí arriba del signo de pesos en la parte de formato y automáticamente nos va a poner la información en el formato de moneda. ¿Sí? Muy bien. Hasta este punto, jóvenes, ¿tienen alguna duda en cuanto a lo que es el uso de un formato y un conjunto de elementos dentro de una hoja de Excel? No, maestro. No, maestro. Correcto. Voy a necesitar entonces, por favor, que ustedes en sus equipos de cómputo, los que tengan acceso ya a máquinas con Windows, que dupliquen, por favor, esta hoja que acabo de hacer. Y cuando terminen de duplicarla, necesito que me la muestren en pantalla. Una captura de pantalla nada más de lo que hicieron. Nada más que les voy a pedir a ustedes un detalle nada más para poder hacer un poquito más interesante esto. Necesito que aquí arriba ustedes le pongan color a las celdas, ¿sí? Y necesito que las columnas, los números también les cambien el color al texto. No a las celdas, sino al texto de las celdas. Pónganle colores distintos para que puedan seleccionar cada aspecto, ¿sí? El color ustedes simplemente seleccionan y pueden cambiar en la parte superior, ya sea el fondo de la celda o el color del texto, ¿sí? Ustedes pueden modificarlo en estas secciones y tomar el color que ustedes gusten y deseen para el fondo y también el color que ustedes gusten y deseen para el tipo de lo que es la letra que ustedes tengan aquí. ¿Estamos de acuerdo? Les voy a dar unos 15, 20 minutos para que realicen esta actividad y me van a mostrar sus resultados aquí en pantalla. Les dejo esta pantalla aquí abierta para que ustedes copien la información en sus hojas de cálculo ahorita. Todos pudieron subir su tarea en el módulo, ¿verdad? La tarea de Word. Creo que sí. Ok, correcto, muy bien. Bueno, entonces realicen esta actividad, por favor. Yo voy a estar aquí mientras tanto. Cualquier duda que tengan, me avisen. Disculpe, maestro, ¿me podría repetir las especificaciones? No lo escuché muy bien. Me quedé en lo de pintar la parte de arriba, las letras de los números y no escuché más. Y las columnas. Cuando les mencioné, era que pusieran colores diferentes en cada columna. De acá
y de acá. Que sean distintos los colores del fondo, por ejemplo. ¿Sí? Sí, te quedó más Correcto, claro. gracias. Ok, Sí, maestro. muy bien. Adelante. Vamos a aprovechar el momento para un receso. 20 minutos. Les veo a las 8:05 más o menos por acá, mientras ustedes realizan alguna actividad y luego continúen con esta parte de la hoja de cálculo. Ok, nos vemos en 20 minutos. Sí, maestro.
Muy bien, jóvenes. ¿Pueden, por favor, compartir aquí en el chat las imágenes de lo que ustedes estuvieron realizando, por favor? Creo que algunos ya lo hicieron. Está muy bien, pero necesito ver a los demás también con esta actividad. Ok. Muy bien. Neneida y Josué, ya vi sus capturas de pantalla, están muy bien. Jorge está poniendo el suyo. Ok. Excelente. Antonio Caballero, Armando Antonio, aquí también está poniendo su captura. Ok, se ve bien. Muy bien. Necesito ver las capturas de los demás. Por favor, súbanlas. Hasta ahorita solamente veo 4. Eric Moisés Polanco, gracias. Muy bien, se ve muy bien. Faltan 7 que puedan subir su pantalla para ver su avance. Vamos a ver 5 ahorita y son 13 los que están conectados. Un segundo, jóvenes. Dos. Uno. Dos. Tres. Dos. Uno. Uno. Cuatro. Tres. Muy bien, Pacheco, se ve muy bien tu ejemplo. Josué y Giovanni también se ve bien, correcto, gracias. Solo faltan 5 de ustedes nada más. Disculpe, maestra, es que a mí no se me veía clara la imagen y tuve que pedir una foto y no lo he terminado porque lo veía borroso. Y aunque dejaba grande mi pantalla, no se veía bien.
Tu opción es que subas tu pantalla en WhatsApp. Puedes capturarla y subirla, por favor. Si alguien más tiene el problema de la captura porque no tienen chance o forma, pueden subir en el grupo de WhatsApp la captura de su pantalla, jóvenes. Muy bien. Por lo pronto, pues ya pude observar que la mayor parte de ustedes, cuando menos, ya pudieron realizar esa actividad. Vamos a retomar un poquito lo que estábamos viendo. Voy a compartir de nuevo con ustedes mi pantalla. ¿Pueden ver la pantalla, jóvenes? ¿Sí? Ok, gracias. Mencionaban también por ahí en los capítulos, estábamos leyendo, el detalle de poder ordenar ciertos aspectos de alguna columna. Por ejemplo, si tenemos esta columna de acá, podemos ordenar la información que aparece de este lado, ya sea de forma ascendente o descendente. En el caso de los números, pues se acomodan de menor valor a mayor valor, o viceversa según lo que seleccionemos. Por ejemplo, aquí en ordenar y filtrar, esa es esta opción que está aquí a la derecha. Podemos darle clic y ordenar la información ya sea de mayor a menor o de menor a mayor. Como ustedes pueden observar, es el acomodo que le podemos dar a la información. ¿Sí? Son opciones que existen. Muy bien. Esta información podemos nosotros sacar datos útiles, como habíamos platicado. Podemos, por ejemplo, copiar estos datos seleccionando el rango y dando un clic nada más el lugar donde los queremos copiar. ¿Sí? Se duplican en este caso los datos. Yo puedo seleccionar de nuevo y con control C, control V, puedo pegarlos también. Son distintas formas de hacer un copiado de información. Ahora, yo puedo tener distintas fórmulas al final del conjunto de datos, como por ejemplo la autosuma que habíamos platicado. Aquí también es posible obtener el promedio. ¿Sí? Es posible tener otro tipo de fórmulas, como para contar los elementos que hay arriba de mí, obtener el valor máximo o el valor mínimo de un conjunto de datos. Y de todo lo que está aquí, pues el 10.000 es el más alto. Si yo quisiera saber el mínimo, pues simplemente voy y pego. Y puedo utilizar la función mínimo y van a aparecer 200 como el dato mínimo dentro de la lista. ¿Sí?
¿Hasta este punto tienen alguna duda, jóvenes? ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta era que si tenían alguna duda en cuanto a esto que acabo de hacer para obtener fórmulas, para poder obtener información de un conjunto de datos, dados, por ejemplo estos, ¿sí? No. No Bueno, hay duda sí. de eso. Ok, perfecto. Vamos entonces a proseguir. Voy a abrir ahorita, voy a guardar esta información nada más en carácter de ejercicio. Como el archivo es nuevo, no existe, le voy a dar guardar aquí. En mi equipo, en documentos se va a guardar. Y simplemente me va a pedir el nombre del archivo. Y ya lo tengo guardado con un nombre, ¿sí? Voy a cerrar este, voy a abrir otro. Por ejemplo, voy a abrir un archivo mucho más grande, más complejo. Es mucho más pesado. Okay. En algunos archivos de Excel, dependiendo de su naturaleza, se puede tener una o varias hojas, como podemos ver acá. ¿Sí? Este archivo es pesado, muy pesado. ¿Por qué? Porque tiene información de año y medio para atrás, histórico. Todos los días hay información. Entonces aquí, por ejemplo, le doy clic derecho y aparece una lista de todas las hojas que contiene este libro. La hoja de cálculo en sí misma es un libro que tiene muchas hojas. En el ejemplo que tuvimos hace un ratito, teníamos nada más un libro con una hoja funcionando y activa. No teníamos más, pero aquí tenemos muchísimos más datos. Pueden ustedes observar que tienes varios cientos de hojas, de hecho, que se han almacenado aquí. Si yo deseo buscar información en un libro, no en una hoja de cálculo sencilla, sino en un libro completo con muchas hojas de cálculo dentro de ella, puedo utilizar la opción Control B de bueno, donde aparece la opción de buscar y reemplazar, ¿sí? Esta opción también la podemos obtener aquí arriba, donde están los binoculares, ¿sí? Y aparece el mismo cuadro de diálogo, la ventanita. Y nosotros podemos buscar algo. Si nosotros ponemos, por ejemplo, aquí buscar una palabra particular, por ejemplo, un nombre, le doy buscar aquí, me va a decir que no encontró absolutamente nada porque está buscándolo dentro de la hoja que tengo yo activa en este momento, que es esta. Aquí no hay ninguna lupita. Pero si yo voy a las opciones y le pido que busque no dentro de la hoja, sino que busque dentro del libro, y le doy buscar siguiente, va a empezar una búsqueda por todo el libro y va a mostrarme una ocurrencia. Aquí ya la podemos observar, ¿sí? Si le doy siguiente otra vez, esta ocurrencia, por ejemplo, fue del 13 de julio del 2020, el año pasado. Le doy buscar siguiente y me manda al 9 de agosto del año pasado. Siguiente y me manda al 24 de agosto del año pasado. Entonces, aquí, en este caso, podemos hacer una búsqueda completa dentro de un libro para poder encontrar datos o información
de una forma relativamente rápida. Aquí se observan, se hace un barrido o recorrido de todas las hojas del libro hasta llegar a encontrar la información que yo estoy buscando. Y yo cambio aquí el dato, por ejemplo, con otro nombre, y pongo a buscar, me va a dar otra ocurrencia de otra hoja dentro del archivo, dentro del libro. ¿Sí? Y así sucesivamente. Es una forma de buscar información dentro de una hoja de cálculo. Hasta este punto, ¿tienen alguna duda, jóvenes? No. Ok, perfecto. Muy bien. También es posible realizar valoraciones de un conjunto de datos determinado. Permítanme un segundito. Vamos a ver. Ok. Voy a compartir esta pantalla. ¿Pueden ver esta, por favor? Si alcanzan a... Sí, se ve. Gracias. Muy bien, aquí tenemos, por ejemplo, un gráfico. Esto es un gráfico de análisis de vulnerabilidades en servidores en una empresa aquí en Mérida, ¿sí? Donde tenemos varios servidores y se encontraron incidencias de problemas que tienen de huecos de seguridad en el sistema. Hay huecos de informativos, de prioridad baja, de prioridad media, prioridad alta y hay críticos inclusive, ¿sí? Entonces, voy a crear una hoja nueva. Aquí, para poder crear una hoja nueva en Excel, voy al símbolo de más que aparece a un ladito del nombre de hoja 1 y creamos una hoja número 2. Voy a copiar esta información de las vulnerabilidades, la estoy seleccionando. Con botón derecho copiar y lo puedo pegar aquí dentro de otra nueva hoja con botón derecho pegar. Listo. Y a partir de esto yo cambio los valores. Pongo, por ejemplo, incidencias con distintos números, con distintas proporciones. Yo puedo crear un gráfico nuevo. Selecciono yo esta información. ¿Sí? Ustedes tienen la opción de crear a partir de esto un gráfico. Damos clic en el botón, en la opción de insertar arriba y podemos aplicar cierto conjunto de gráficos. Aquí nos dan recomendaciones de gráficos inclusive. Hace un ratito vimos un gráfico de pie, ¿sí? Hay gráficos también de barras que podemos utilizar. Tenemos, por ejemplo, podemos seleccionar inclusive a partir de estos algunas opciones que nos gustaría poder ver o tener visibles, ¿no? Muy bien. Aquí, por ejemplo, tenemos que se ve más adecuado. Le damos un clic y aquí aparecen en un gráfico nuevo los valores que tenemos nosotros registrados aquí en nuestro panel. ¿Sí? Si no nos gusta el gráfico, podemos cambiarlo. Aquí con solo seleccionar el gráfico que queremos. Que se vean en la selección que hay cuadritos en los lados y esquinas de la gráfica que seleccionamos. Eso representa que está seleccionado. Le damos el botón derecho
Y pueden cambiar el tipo de gráfico inclusive. Un gráfico circular. ¿Sí? En este gráfico se pueden hacer, dar formato a la serie de datos inclusive. Vamos a eliminar momentáneamente el gráfico. Eso se ve bien. Aquí podemos agregar las etiquetas de los datos para que se puedan apreciar. Y aquí tenemos ya visualizado los datos numéricamente sobre el gráfico. Me gustaría que ustedes puedan realizar un gráfico similar como una tarea para la siguiente clase. Existen varias opciones de gráficos aquí. Ustedes pueden ir seleccionando. Aquí, por ejemplo, pueden seleccionar pueden seleccionar este otro. Existen diversas opciones dentro del mismo gráfico. Estos porcentajes me gustan mucho. Vamos a apreciarlos aquí. Y de esta forma pueden ustedes hacer gráficos que sean útiles visualmente para poder tomar inclusive decisiones a partir de columnas de información. Esa es la utilidad que nos da la hoja de cálculo al final para muchos del trabajo. Esa es la forma más útil de obtener datos relevantes y de esta forma tomar decisiones más adecuadas en un negocio. Voy a dejar de compartir un momentito. Muy bien. Hasta este punto, jóvenes, ¿tienen alguna duda de qué pueden hacer con Excel y cómo hacerlo? ¿No? No, Perfecto. Muy bien. Recomiendo entonces para la siguiente sesión que concluyan con la lectura de los últimos capítulos de Excel. Y la próxima clase vamos a ver una tarea que tienen que entregar. Estamos acercándonos ya en las próximas semanas a lo que serían las fechas de los primeros exámenes parciales de todas sus materias, en las cuales pues veremos los temas que hemos analizado hasta ahorita en relación al Word, al Excel, y la próxima semana comenzamos con PowerPoint. Recomiendo que practiquen un poco lo que hemos visto, las actividades, los ejercicios, y cualquier duda que tengan, por favor, coméntenmela aquí mismo en la clase si lo requieren. Por el momento, creo que sería todo. Vamos a dejarlo hasta acá.
y nos veríamos la siguiente clase la próxima semana. ¿Qué día nos toca? ¿El lunes? Sí, el lunes. Primero. Perfecto. Excelente, entonces de ver el lunes, jóvenes, temprano. Que tengan un excelente día el resto de sus clases y un buen fin de semana. Gracias, maestro. Adiós. Bueno. Dale, Bueno, jóvenes. maestro. Igualmente, maestro. Hasta luego, cuídense bien. Cerrando sesión en este momento.